es uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Hoy les quiero hablar de este libro que se llama Una educación. Está escrito por Tara Westover y fue publicada en el año 2018, es decir, el año pasado. Aquí en México fue publicado a mediados, me parece, y a finales de año ya estaba en Goodreads como uno de los mejores libros del 2018. No tengo dudas de por qué es así. Yo lo leí a principios de este año, incluso creo que fue como el tercer libro que leí este año. Y wow, me encantó, me encantó. Es una historia súper poderosa. Como les digo, la escritora es Tara Westover y la escritora está contando su propia vida, su infancia, cómo fue creciendo y alrededor de qué tipo de circunstancias creció y se desenvolvió y ha hecho lo que es la persona que es ahora. A mí una de las cosas que más me impresionó fue que es una autora muy joven. Tiene 6 años más que yo. Tiene 6 años más que yo, Tara Westover, lo que no me parece tanto. Y su vida me parece increíble. Me parece que ha llevado toda una vida de lucha. Ella se encuentra en una disyuntiva entre elegir a su familia y estar bien con su familia o hacer lo que ella quiere, seguir sus sueños, seguir lo que ella considera que está bien, a pesar de que es hacer todo lo contrario a lo que siempre le ha dicho su familia que tiene que hacer. La historia empieza cuando Tara es una niña. Entonces cuenta cómo su papá es un mormón que es muy radical. Desde un principio su padre no es radical. Esto se empieza a hacer mucho más mayor, mucho más grande, conforme van pasando los años. Tara es la menor de 7 hijos. Es un matrimonio en donde el padre se dedica a destruir chatarra. Y al principio de la historia la madre se dedica a ser partera. Y cuando se dedica a ser partera, cuando está aprendiendo a hacerlo, lleva consigo a Tara para que Tara la observe. Y es algo que deja muy marcada a esta niña. Entonces, Tara nos cuenta cómo su papá va haciendo esta transición de sí ser un mormón que tiene muchas ideas sobre la vida, pero cómo poco a poco estas ideas se van haciendo más radicales hasta el punto en que saca a sus hijos de la escuela, no los deja asistir, tampoco deja que tengan ningún tipo de educación, que no tengan una cartilla médica, que no tengan un acta de nacimiento. Tara cuenta cómo al principio los primeros hijos de este matrimonio sí fueron a la escuela y sí tuvieron un acta de nacimiento, pero como les digo, la paranoia de este padre fue en aumento año tras año. Entonces decide sacarlos de la escuela y sus siguientes hijos ya no tienen acta de nacimiento. Me parece que los últimos 3 ya no tienen acta de nacimiento. Esto para mí fue algo que me sorprendió muchísimo, porque yo cuando estaba leyendo todo esto pensaba que era una historia que había sucedido hace años, ¿no? Y realmente no, porque Tara nació en el año 1986, no tiene tanto tiempo. Entonces, que esto estuviera sucediendo hace 20 años, 25 años, me parece algo increíble. Todo esto se desarrolla en Idaho, en Estados Unidos. Entonces, para mí eso fue, en primer lugar, un gran impacto. Luego, bueno, este libro se divide en 3 partes. La primera parte es lo que les acabo de mencionar, donde va contando Tara cómo se desarrolla su niñez, a qué se dedican sus padres, que no le permiten que vaya a la escuela, tampoco le permiten que vaya al médico si ella tiene alguna enfermedad. Tienen que curarla con remedios caseros. Recuerdo mucho una parte en donde dice que está enferma, creo que de la garganta, y entonces le dicen que se tiene que poner en el sol, con la boca abierta, viendo hacia el sol, para que
el sol entre por su garganta y así la cure, ya que el padre creía que la luz y la energía del sol era muy poderosa y que podía curarla. En toda esta primera parte realizan esta descripción de cómo vive ella, cómo son sus hermanos. Su madre sí les enseña en casa las cosas básicas, tampoco es como que ni les enseñan a leer ni a escribir, pero son cosas muy básicas, les enseña también a contar. Y poco a poco la señora se empieza a dedicar, la mamá de Tara, se empieza a dedicar a los remedios caseros. Además, también otro de los personajes que me parece muy importante mencionarles es uno de los hermanos de Tara, que siempre la estuvo apoyando. Le enseñaba sobre música, le decía que tenía que estudiar. Y eso me parece que es una parte fundamental en la vida de Tara, la presencia de este hermano que la apoyara de esta forma. También en esta primera parte vemos como Tara tiene grandes habilidades para el canto y la danza. A ella le gusta mucho bailar, entonces su mamá decide permitirle que vaya y se inscriba a una clase de danza. Es aquí cuando Tara comienza a practicar el baile, pero los vestuarios que eligen para que bailen, según la familia de Tara, son escandalosos. No es un atuendo apropiado para una niña o para una señorita, entonces el padre decide sacarla de esa clase. Al principio se mostraba, pues, la apoyaba, no se oponía tanto a que practicara danza, pero una vez vio lo que estaba usando, decidió que ya no más y que ya no volvería a permitir que su hija asistiera a esas clases. Toda la culpa recayó sobre la madre. El padre de Tara es un hombre súper machista, muy controlador, de todo culpa a la señora. Es una situación que está viviendo la familia bastante difícil. Uno de los hermanos de Tara, que es un total abusador. Durante toda la historia vamos a ver cómo maltrata de formas tan terribles a Tara. Es increíble. Bueno, ya después de que terminamos esta primera parte, la segunda parte se centra cuando Tara accede a la escuela. Al finalizar la primera parte vemos que Tara se empieza a interesar por ir a la escuela. Entonces hace su examen de admisión para poder empezar a educarse. Ella está desesperanzada, piensa que no lo va a conseguir, pero aún así hace su examen y, oh sorpresa, lo consigue. Ella entra a la escuela con la idea de estudiar canto, para así poder ser cantante para la iglesia. Obviamente, durante el paso de los años esto va cambiando, pero bueno, así empieza la segunda parte y la que a mí me parece más interesante de la historia. Va como en ascenso. La primera parte me gusta, la segunda parte me encanta y la tercera es lo máximo. La primera parte, bueno, como les digo, es una introducción y no quiere decir que no sea buena, ni tampoco es lenta, o sea, lleva un buen ritmo, pero es una explicación de todo el entorno en el que se está desarrollando Tara en sus primeros años. Ya en esta segunda parte ya vemos a Tara entrar a la escuela, vemos cómo se enfrenta a la realidad, cómo lidia con todo lo que está ocurriendo a su alrededor, porque ella vivía en Idaho, pero vivía en una montaña, rodeada de naturaleza. Nunca convivía con otros niños, siempre convivía con sus hermanos, con sus papás, con su abuela, pero jamás convivió con otro tipo de personas y no por tanto tiempo como lo va a hacer ahora aquí en la escuela. Cuando entra a la escuela, su mamá la lleva y la ayuda a rentar un dormitorio, a rentar un cuarto, me parece, en donde van a vivir otros estudiantes. Y bueno, aquí conoce a una de sus compañeras que le dice que ella va a ir a la iglesia y Tara se sorprende muchísimo porque la ve vestida de una forma en la que supuestamente no debe de vestirse una persona mormona. Y entonces dice, ¿cómo puede ser mormona y vestirse así al mismo tiempo? Entonces recuerda palabras de su padre que dice que a veces los mormones son pecadores sin siquiera saberlo. Para ella va a estar muy presente
algo que su padre le dijo cuando era joven, y se los voy a leer así tal cual. El padre Tara afirmaba que la escuela pública era una artimaña del gobierno para alejar de Dios a los niños. Para el caso daría igual entregar a mis hijos al mismísimo diablo, decía, que enviarlos a la escuela. Entonces Tara, de alguna forma, dentro de ella sabía que estaba defraudando a su padre y que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero como les digo, su justificación era: bueno, voy a ir a la escuela, me voy a convertir en cantante y entonces me voy a dedicar a la iglesia. Entonces, les digo, ella se enfrenta a muchas realidades. Ella pisa un aula de una escuela por primera vez a los 17 años. Y para ella es muy fuerte porque se da cuenta de que ignora muchísimas cosas. Ella no sabe lo que es el Holocausto. Ella nunca había escuchado hablar de Hitler. Ella nunca había escuchado hablar de muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella alza la mano y pregunta qué es el Holocausto, el profesor piensa que se está burlando. Que se está burlando de una situación tan seria. Entonces ella pierde esa confianza. Y le cuesta muchísimo, muchísimo trabajo poder generar lazos con sus compañeros y poder entender todo lo que está ocurriendo. Porque hay muchos conceptos que nosotros pensaríamos que son básicos y que todo el mundo lo conoce. Muchos conceptos que ella ignora por completo. Entonces es muy interesante ver cómo Tara va descubriendo el mundo. Va descubriendo cómo la gente se relaciona entre sí. Va descubriendo la historia de su país, la historia del mundo. Me parece increíble. Me parece que Tara, la escritora Tara Westover, tiene una habilidad increíble para transmitir todo lo que está sintiendo. Les digo, yo estaba súper impresionada de que toda esta historia hubiera pasado hace pocos años. Entonces, bueno, en esta segunda parte vamos viendo cómo ella está pasando por una gran lucha interna en la que tiene que estudiar y también tiene que trabajar para poder mantener esos estudios y para poder vivir, porque su papá, bueno, nunca la apoyó en esta educación que ella quiso empezar. Jamás la apoyó. Su mamá la apoyaba, pero a veces no, y a veces se ponía de parte del padre y a veces con ella. Entonces era un total lío. Ya después que vamos pasando esta segunda parte del libro, llegamos a la tercera y creo que es fascinante porque vemos ya como Tara crece a una velocidad increíble. Obviamente con el esfuerzo que conlleva, con la lucha, con los sacrificios que conllevan. Ella logra llegar a Cambridge e incluso a Harvard, porque uno de sus maestros se da cuenta de lo increíblemente buena que es para escribir. Entonces le dice: oye, deberías intentar hacer algo, ¿no? Para poder llegar a Harvard. Entonces ella lo logra, llega allá, triunfa en su aspecto académico. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que la escritora dice: bueno, es que yo nunca supe cómo escribir bien. No escribir me refiero a, bueno, me sé las vocales, las letras, sé armar una oración, sino escribir apropiadamente. Entonces ella fue descubriendo el lenguaje poco a poco. Es por eso que se convirtió en una escritora, y es una escritora fabulosa. Hay una parte, bueno, aquí en los libros, donde vienen reseñas, pequeñas reseñas de lo que otras personas dicen sobre este libro. Y hay una que me llama mucho la atención y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es que dicen que Tara no perdona ni a su familia ni a sí misma, y eso es muy real. Pero yo siento que es algo muy fiel. Ella no maquilla nada. Repito, no perdona a su familia ni a sí misma, porque había a veces que ella tenía pensamientos pues radicales también, ¿no? Porque obviamente consecuencia de lo que su padre le había dicho toda la vida. Entonces ella lo cuenta tal cual lo vivió. Incluso hay en unas partes donde dice, notas al pie, en donde ella dice: bueno, yo lo recuerdo así, mi otro hermano lo recuerda de esta forma.
No sé cuál sea la verdad absoluta, pero ella lo plasma como ella lo recuerda. Y eso me parece increíble. Otra de las cosas que me gustó mucho es, como les digo, que Tara tiene una forma de escribir que te hace sentir lo que ella estaba sintiendo. Yo me emocioné muchísimo con los logros de Tara, con las cosas buenas que le pasaban y con las cosas terribles que le llegaron a ocurrir. Sufrí demasiado, por ejemplo, los abusos del hermano. Le propinaba unas golpizas terribles. La lastimó muchísimo, 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 tanto mentalmente como físicamente. Y eso es algo que yo sufrí demasiado durante el libro y me enojé demasiado. Entonces es un libro que vale muchísimo la pena, es uno de los mejores libros que he leído y definitivamente uno de mis libros favoritos. Creo que es empoderador para las mujeres, no solamente para las mujeres, para cualquier persona, porque aparte es una autora con la que puedes conectar fácilmente. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es un libro increíble, es muy rápido de leer y aparte está muy bien recomendado por muchísimas personas. Les voy a dejar en la caja de información un link de una entrevista, 2 links de 2 entrevistas que vi en internet que le hacen a la autora. Son buenísimas. Una es con Ellen DeGeneres y está muy divertida, es cortita, concisa, al grano. Está buenísima. Y la otra sí es un poco más larga. Es una entrevista que le hicieron en España, pero está muy interesante. Espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la reseña y que lean el libro porque está buenísimo, buenísimo. Yo le di 5 estrellas de 5 en Goodreads y si hubiera podido darle más, le hubiera podido dar más porque me parece increíble. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.